Ya, listo. Bueno, muy buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el literal 2 de la tarea 2 de Comunicaciones Industriales y Sistemas de Escala, que consiste en el análisis del material, la práctica Modbus con variador GE. Mi compañero Johnny Alexander López Fuel y yo que les habla David Isabel Acuña. Bueno, para explicar un poco lo que viene a ser este tipo de literal. Vamos primero a saber el variador que vamos a usar. Y es este variador GE AF60LP Microdrive. Bueno, básicamente tiene un concepto similar a lo que hemos trabajado con los variadores para motores tanto de C como AC, que eso lo hemos visto en la materia anterior que es de Auto 1. Esto sirve para controlar la velocidad de giro de los motores. En este caso, este variador va a controlar motores AC para poder tener un mejor control en su potencia y su velocidad. Y otras variables que también se pueda usar para el motor, ¿no? Las distintas aplicaciones que esta pueda tener. En este caso, nosotros estos variadores los podemos usar tanto para proyectos con Modbus, la programación y un Quick Start o un inicio rápido. Esto también lo hemos detallado con más profundidad en clases anteriores, por ejemplo, lo que era la electrónica de potencia 1. Bueno, siguiendo con la explicación, tenemos que la parte de de Modbus, vamos a explicar más a profundidad la parte de Modbus, que este posee la parte de los protocolos de seguridad, la parte de la instalación mecánica e instalación eléctrica, la programación como tal de los Modbus, eso es lo que más importa, ¿no? Tanto la programación como el Modbus RTU, que estos son los que van a permitir hacer ese tipo de conexión tanto a los drives como en los PLC o en los HMI. Entonces también vamos a tener una descripción de los parámetros, una localización de averías o troubleshooting y también nos va a mostrar las especificaciones. Entonces, esta es como que dice la parte más importante de los Modbus, que nos puede brindar también en la parte de los variadores, ¿no? Y en su programación también tiene sus protocolos de seguridad, su introducción, su programación, la descripción de parámetros y las listas de parámetros, que esto es lo que más importa al momento de nosotros poder programar un drive. Entonces, para un drive es importante tener en cuenta los parámetros a los cuales uno quiere trabajar para un mejor control de los motores que estamos utilizando, ¿no? Y también el troubleshooting o la localización de las averías, que incluso esto puede funcionar a tiempo real o un tiempo cercano al real. Entonces, continuando con la explicación, vamos a ver que tenemos la instalación, que es la conexión a la red eléctrica, la conexión al motor y la conexión a los terminales de control, tal como normalmente se debe conectar, tal como serían los planos de un variador o un drive, que tenemos la parte de la alimentación trifásica de este drive, que van conectados hacia un puente de diodos y luego esto va suministrado a un puente un puente de IGBTs. Entonces estos van a ser convertidos a 10 voltios, a 24 voltios, dependiendo de la utilización que se le vaya a dar al drive. Vamos a tener las distintas salidas y bueno, todo esto lo que va a servir es para que podamos controlar la carga, que en este caso puede ser un motor. Entonces, adicional a eso, ahí se veía que teníamos los puertos del RS485, que eso lo explicaremos más adelante. Entonces, ya así continuando con lo que viene a ser la conexión de la red eléctrica, debemos de montar y ajustar el cable de tierra, que eso ya lo vamos a ver más adelante, lo que viene a ser el conexionado de la interfaz. En el paso 2 debemos de montar el cableado de los terminales L1, L2 y L3 junto con el L1 y L2 y el L3 con el neutro y apretarlos. Porque tenemos que hacer como una especie de par de conexiones, ¿no? Vamos a tener L1, L2, L3 y neutro. Para la conexión trifásica debemos conectar las tres cables, L1, L2 y L3. Y la conexión monofásica, bueno,
que conectar terminales L1 con L y L3 con L. Bueno, siguiendo con la explicación, en la conexión del motor podemos usar los datos tanto en estrella como el delta, y en ciertos drives a veces puede utilizar la conexión en zigzag, pero no todos los drives tienen esa función. Pero para la conexión de motor necesitamos usar un cable de motor apantallado o blindado para cumplir con las especificaciones de emisión MC. Tranquilamente se puede usar eso, los cables apantallados que utilizamos para las conexiones Ethernet. En la tarea anterior nosotros habíamos especificado que hay 4 tipos de cables. Pero bueno, y hay que conectar este cable tanto a la placa de desacoplamiento como al metal del motor. Y debemos mantener el cable del motor tan corto como sea posible para reducir el nivel de ruido y las corrientes de fuga. Una alternativa para reducir este tipo de problemas que viene a ser el ruido y la corriente de fuga sería utilizar los cables de fibra óptica. El problema de los cables de fibra óptica es el costo. Entonces, ahí viene ese dilema de tener que tener un proyecto o una instalación de todo este tipo de conexionado que sea eficiente o que sea muy seguro o tener que abaratar costos. Eso ya depende también de cómo lo tome el usuario o incluso la empresa. Bueno, tenemos que todos los tipos de motores asíncronos trifásicos estándar deben conectarse al convertidor de frecuencia. Y, por ejemplo, los motores pequeños deben conectarse en estrella, en estrella o delta, y deben de estar a 230 voltios o a 400 voltios. Y los motores grandes se conectan en triángulo, sí o sí tienen que estar en triángulo, de 400 a 690 voltios. Pero siempre y cuando nosotros tenemos que consultar la característica del motor para conocer la conexión que debemos utilizar y su tensión correcta. Y debemos conectar los cables a los terminales en conexión estrella o en triángulo. Y así mismo, todo lo que tenemos que hacer aquí es consultando las características del motor con el que vamos a utilizar. Bueno, siguiendo con la siguiente diapositiva, vamos a tener la conexión física del módulo, tanto puede ser el CM1241 como el RS485. El CM1241 sirve como más se utiliza para el coleccionado de los PLCs, de los módulos que puede tener el PLC, qué sé yo, hacer, para hacer coleccionado maestro-esclavo. Eso lo detallamos eh, un poco más en la parte del primer literal, que usamos un módulo CM1241 para hacer la conexión maestro-esclavo. Y el RS485 lo vimos en la tarea anterior, la tarea 1, que consistía en interfaz incluso mejorado del RS232, que este nos permitía conectar varios dispositivos a la vez, hasta 32 dispositivos a la vez, y tiene una velocidad mucho mayor que la RS232. Y a su vez, este tipo de interfaz hacía que se reducía el ruido y podíamos manejar tipos de datos a mayores distancias y con el menor ruido posible. Asimismo, podemos también conectar el RS485 usando cables Ethernet con fibra óptica, pero asimismo ya depende también de los costos y el uso, las protecciones que se le quiera brindar el usuario con respecto a los proyectos que se estén realizando, tanto con el drive como con el motor o con los PLCs, el HMI, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos aquí el coleccionado de los 9 pines de de estos módulos. Que tenemos la parte de la Tierra, tenemos el A1 que viene a ser el emisor, el B1 que viene a ser el receptor. Bueno, ahí vemos que tenemos el signo positivo y negativo y positivo respectivamente. Tenemos un pin que es de poder, el que va a energizar este tipo de módulo, y el cable shield que viene a ser un tipo de protección que ya tiene estos tipos de módulos. Una protección mínima, pero lo que viene a ser tipo de protección todo cuenta. Entonces mi compañero va a explicar más a detalle sobre lo que sigue. Sí, acotando una parte de lo que habló mi compañero, recordemos que en la anterior tarea se hablaba de que para tener una comunicación con Modbus necesitábamos tres pines importantes, que tanto era el transmisor, receptor y el GND, y es lo que podemos apreciar en esta imagen un poco.
A continuación también tenemos la parte de lo que es el funcionamiento del software Realtor, que fue empleado en los videos que se mostraba para realizar la comunicación. Este programa, ¿qué nos permite realizar? Este programa es un terminal, una aplicación de emulador que es popular entre los desarrolladores y probadores en serie. Puede mostrar y guardar datos en serie en archivos en múltiples formatos. Puede ver y registrar datos en formato ANSI y ASCII, binario, entero, hexadecimales y flotante. Esto nos sirve para poder tener la comunicación respectivamente tanto para el variador como para el PLC, y las marcas de tiempo se pueden insertar en archivos de registros en múltiples formatos para facilitar el análisis. También emula fácilmente la transmisión de datos a dispositivos y aplicaciones en serie, como hemos dicho, por el tipo de comunicación que nosotros tenemos, y utilizando varios formatos y agregando las características con fin de línea de designados. Ahora, como nosotros podemos ver en la información que se nos estaba detallando, hubo la posibilidad de ver la conexión que se había realizado en la que podemos ver el PLC, a la fuente y al variador conectado, y no sé si se puede apreciar, pero hay un dispositivo que tiene tres botones, que este es el convertidor de USB a RS 485. Ahora, ¿qué es el Modbus RTU que mi compañero anteriormente estaba mencionando un poco? Y aquí vamos a explicar un poco más o mencionar. Independientemente de los tipos de redes de comunicación física en visión general de lo que es el Modbus RTU, se describe el proceso de que un controlador utiliza para solicitar acceso a otro dispositivo. Esto puede incluir tanto lo que sea como responder a las solicitudes de otro dispositivo, como se detectarán y se informarán de los errores que se produzcan. Y también se establece un formato común para el diseño y los contenidos de los campos de mensaje. Durante estas comunicaciones, a través de una red Modbus RTU, el protocolo determina cómo cada controlador sabrá su dirección de su dispositivo, reconocerá también el mensaje dirigido a él y determinará la clase o acción a llevar a cabo. Estos controladores se comunican utilizando una técnica maestro esclavo, que ya le hemos estado hablando anteriormente, y en la que solo un dispositivo, el maestro, puede iniciar la transmisión. Como se decía, ya que el maestro tiene esa capacidad de enviar la información y el otro dispositivo de receptarla y después procesarla y volverla a enviar. Estos otros dispositivos, como se dice, son los esclavos y responden proporcionando al maestro los datos pedidos, como lo acabamos de decir, y realizando la acción solicitada en la petición. El maestro puede dirigirse a un esclavo individualmente o también lo puede hacer a través de un mensaje para varios dispositivos, ya que como en el caso anterior, en el tema 1 de la tarea 2, veíamos que queríamos realizar el mensaje de un maestro hacia 5 esclavos. Y el mismo mensaje iba a llegar y el dispositivo que estaba dispuesto o que estaba con las condiciones necesarias iba a mandar o iba a responder a lo que estaba solicitando el maestro. Otra de las cosas importantes es que el convertidor de frecuencia se comunica en formato RTU Modbus a través de la interfaz de RS485, como ya se dijo, y RTU Modbus proporciona acceso al código de control y a la referencia de bus del convertidor de frecuencia. Este código de control permite que el maestro Modbus pueda controlar varias funciones importantes del convertidor de frecuencia, tanto lo que es el arranque. Puede también realizar el detenimiento del convertidor de diversas formas, tanto lo que sea un paro por inercia, una parada rápida, una parada por freno de CC y la parada tipo rampa o la que es la normal. Aparte de eso, también puede realizar otras funciones como son el reinicio tras desconexión por avería, el funcionamiento a velocidades predeterminadas, funcionamiento en sentido inverso, que en la industria es muy utilizada para diferentes áreas, y también el cambiar el ajuste activo y controlar al relé integrado al convertidor de frecuencia. Por ejemplo, ya estábamos hablando de que se realiza la programación de parámetros, y ¿qué es un parámetro? Prácticamente son las órdenes o las claves que ya tiene escritas el variador para realizar una función específica o una mejora o una configuración que sea necesaria para el proceso adecuadamente, como por ejemplo, en este caso vamos a hablar del menú rápido que proporciona un fácil acceso a los parámetros.
cómo llegar a ellos y acceder a estos parámetros, lo hacemos a través de la entrada al menú rápido, usando la tecla menú. Esta configuración la hacemos dentro del variador. Y como en el display que dispone el variador, ponemos el título Quick Menu. Con las flechas obviamente nos movemos entre las diferentes opciones que tenemos, entre KM1 y KM2, que prácticamente son los parámetros estándares o principales, como las funciones de la velocidad, eh, puede ser del amperaje, cosas así, que son más necesarias configurarlas o que se las configura todo el tiempo, se podría decir. Y ahí podemos ver los pasos, que son los más básicos. Y aquí tenemos una especificación de los parámetros más complejas. Como podemos ver, son diferentes opciones y algo que destacar es que tal vez no se aprecia bien en la imagen, pero cada uno tiene un parámetro. Por ejemplo, en este caso son los parámetros 3. En los parámetros, en las siguientes imágenes tenemos los parámetros 5 y 6, y en el título nos indica que, por ejemplo, el parámetro 3 sirve para las referencias, mientras que el 5 sirve para las entradas y salidas digitales, y el 6 nos va a servir para las entradas y salidas analógicas. Como les decía, eh, prácticamente estos parámetros nos ayudan a que podamos tener un orden y podamos ver los valores correctamente que necesita el variador para configurarlo en todas las áreas, como se dice, entradas, salidas digitales, analógicas y todas las referencias. Bueno, eso sería todo para nuestra presentación. Muchas gracias.